doctorado en Derecho de Amparo por la misma universidad. Es miembro del Colegio Nacional de Abogados. Ha sido secretario del Tribunal Colegiado de Base, secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad, así como secretario auxiliar de acuerdo de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, siguiendo el formato preestablecido, se le cede el uso de la palabra para que nos haga una presentación relacionada con su ensayo. Dispone usted del plazo de 10 minutos. Muchas para gracias, después senadora. Pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Les agradezco, señores senadores, senadora, su atención. Después de 23 comparecencias que ustedes han tenido, no voy a ahondar en los temas que han tratado todos los que me han precedido en el uso de la palabra, sino que en respeto a su tiempo me voy a concentrar en temas que yo considero importantes de la función que en su caso tiene el Consejo de la Judicatura Federal y que si ustedes decidieran que yo fuera consejero de la Judicatura tendría que implementar dentro del Consejo. Me llama mucho la atención que los candidatos que han estado aquí han hablado de temas jurídicamente muy importantes, como lo es el control de la convencionalidad, de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, de los juicios orales. Y me llama la atención porque, a final de cuentas, estas figuras van a ser instrumentadas por jueces independientes, por jueces que van a aterrizar estas reformas que fueron aprobadas por el Poder Legislativo y en su caso por el Constituyente Permanente. Y me llama la atención porque no son facultades de un consejero de la Judicatura instrumentar este tipo de situaciones. Yo creo que hay temas que sí tendrían que aterrizarse en el Consejo de la Judicatura y que son de la mayor importancia. Empiezo, por ejemplo, con el tema de la independencia de los miembros del Poder Judicial de la Federación. El Consejo ha centrado su atención en el concepto de vigilancia, en ver que los jueces se comporten, que estén en los tribunales y en los juzgados, que no lleven los libros de gobierno adecuadamente, pero se ha descuidado completamente lo que hace a la independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados federales. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala expresamente que el Consejo de la Judicatura velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia e imparcialidad de los miembros de este mismo. Este tema adquiere una importancia peculiar cuando vemos que en fechas recientes hay un ataque institucional hacia el Poder Judicial Federal y el Consejo de la Judicatura se mantiene completamente ajeno a este ataque. ¿A qué me refiero? Y lo saco como un ejemplo que ustedes seguramente conocieron. La Procuraduría General de la República empieza con una campaña contra los jueces especializados en materia de arraigo y de cateo. Y entonces vemos una pasmosa inactividad del Consejo de la Judicatura, en la cual deja a los jueces a su suerte frente, repito, a un ataque institucional. Esta es una función primordial del Consejo de la Judicatura, más allá de ver que los jueces se sepan toda la jurisprudencia, que los jueces puedan o estén capacitados para dictar una sentencia. Primero se les tiene que garantizar la función jurisdiccional y esto viene del Consejo de la Judicatura Federal. Por eso, como ustedes saben, también la ley reglamentaria en su artículo 81, fracción 10ª, establece que para que se pueda juzgar a jueces o magistrados federales se requiere una autorización previa del Consejo de la Judicatura. Para el Consejo actualmente es tan poco importante esta facultad que no hay un acuerdo general, no hay un reglamento para saber cómo se debe de aterrizar esta facultad. Esta facultad es un símil
del fuero del que ustedes gozan, pero a nivel judicial. ¿Qué persigue precisamente esta facultad que se le dio al Consejo? Que ninguna autoridad pueda perseguir, presionar a un juez o magistrado federal sin antes el órgano de control, de vigilancia, como es el Consejo de la Judicatura, no dé la autorización necesaria. Repito, esta es una facultad que está ahí olvidada por parte del Consejo. El actual problema que se dio con los jueces de arraigo y de cateo prácticamente lo tuvieron que solventar los propios jueces, no solamente preocupados por sacar su cuenta y resolver dentro de los términos que le marca la ley, sino tenían que estar haciendo sus amparos y tenían que estar previendo estos ataques que había directos de otro poder, en específico de la Procuraduría General de la República, sobre ellos. Está en el tintero, está ahí, no hay nada y creo que es fundamental. Otro tema que creo que se ha dejado a un lado es en materia de capacitación. Los actuales exámenes que se hacen en el Consejo de la Judicatura propician excelentes jueces con una memoria extraordinaria. Se tienen que saber toda la jurisprudencia, se tienen que saber todos los códigos, se tienen que saber códigos sustantivos y adjetivos, pero a la hora de aplicar esos conocimientos para resolver un caso concreto, vemos que los exámenes no están funcionando. Hay una deficiencia en el dictado de las resoluciones de jueces, no por falta de conocimiento, sino porque el perfil de los exámenes no está encauzado a formar jueces, está encauzado a tener abogados muy preparados. Esto es un boquete que tenemos en el sistema, incluso el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal nos lleva mucha ventaja. ¿Por qué? En el Distrito Federal se desocupa la plaza 25ª del Juzgado Civil y se hace una convocatoria para cubrir esa plaza 25ª de un Juzgado Civil. ¿Qué se le va a preguntar? ¿Para qué se prepara ese juez? Para ser el juez civil cuya vacante está pendiente. No se le pide a este juez civil que maneje juicios orales, no se le pide que maneje derecho de trabajo, no se le pide que maneje amparo. ¿Por qué? Porque no lo va a utilizar. Es un juez civil el que va a estar ahí y tiene que ser nombrado. Entonces, definitivamente, más allá de los escándalos que ha habido en materia de exámenes y de criterios para juzgar, se tiene que revisar este sistema de evaluación y capacitación de los jueces y magistrados federales. Estos exámenes incluso desarrollan un elemento que a lo mejor en otras materias sería ventajoso, pero en materia jurídica es perjudicial, y es la unicidad de criterios. Porque quien diseña el programa que se establece en los cursos, quien califica los exámenes, impone una forma de ver el derecho. Y afortunadamente en derecho 2 más 2 no da 4. Necesitamos una lluvia de ideas, necesitamos motivar mentes creativas por parte de los juzgadores, no que apliquen o que sepan lo que la Corte ha resuelto o han resuelto otros colegiados, que innoven, que creen el derecho precisamente. Y por último quiero tocarles un tema que seguramente va a ser polémico, pero que creo que es fundamental y que ustedes participan directamente en esto, que es la integración del Consejo de la Judicatura Federal y que es imperioso de que haya 3 consejeros ajenos, subrayo, ajenos al Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? El diseño del Consejo de la Judicatura que dio el Constituyente en 1994 no es un diseño caprichoso, en el que se jugaron con números y dijeron, bueno, que sean 3 del Poder Judicial, 2 que designe el Senado de la República, 1 del Ejecutivo y el presidente de la Corte. ¿Es un diseño caprichoso? ¿Es una cuestión de ir acomodando números? No. Podemos verlo en los consejos de Italia, de España. ¿A qué atiende este diseño constitucional? Muy sencillo. Son 3
miembros del Poder Judicial más su presidente que garantizan el control del Consejo, sí, pero 3 consejeros fuera del Poder Judicial propician un equilibrio hacia adentro del Consejo de la Judicatura. En 1994 eran 3 miembros del Poder Judicial, un magistrado de circuito, un magistrado unitario y un juez de distrito por insaculación. Y ustedes recordarán que este sistema lo que propició fue que estos consejeros se manejaran con tal autonomía frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que propiciaron un enfrentamiento que desembocó en 1999 a la disolución de ese Consejo de la Judicatura. Y ahora se establece un sistema en el que son los ministros de la Corte los que designan a estos consejeros. Y entonces, en 1994 se rompe el sistema clientelar en el que el ministro de la Corte designa a jueces y magistrados directamente, y entonces siempre había un vínculo del ministro con los jueces y magistrados que había designado. Lo eliminamos, pero ahora, en la reforma del 99, los ministros designan a los 3 representantes del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial, en el Consejo de la Judicatura Federal, con lo que se da el mismo clientelismo, son los ministros los que designan a los consejeros de la Judicatura. Se da esa relación directa ministro-consejero que rompe el sistema. Entonces ahora la Corte ya no nombra a los jueces y magistrados, nombra a los consejeros que a su vez nombran a los jueces y magistrados. ¿Ven cómo se rompe el sistema, el equilibrio hacia adentro del Consejo de la Judicatura Federal? Agrava esta situación que estos jueces que en la práctica han sido magistrados únicamente, que estos magistrados regresan a su función una vez terminado su función de consejeros, regresan de magistrados, y entonces las reglas que ellos crearon de supervisión, disciplina, son las que les van a aplicar sus pares ahora a ellos. ¿Cuáles pares? Los que ahora son consejeros de la Judicatura. Hay un ejemplo muy claro que se da en la práctica. Eso no está en papel, se da en la práctica, pero por ejemplo, yo como consejero voy a aprobar una disposición de que no puedo tener familiares dentro del colegiado, cuando sé que dentro de 5 años que yo regrese al colegiado, eso me implicaría dar de baja 3 o 4 de las personas que yo tengo en el juzgado de distrito o en el tribunal colegiado. Por supuesto que no lo voy a hacer. Voy a aprobar como consejero medidas que a mí me van a afectar cuando yo regrese de magistrado. Claro que no. Esto se llama condición humana y funciona para jueces, magistrados, ministros, senadores, diputados y lo que sea. Por eso es importante ese equilibrio hacia adentro del Consejo de la Judicatura. Escuchaba yo aquí a uno de los candidatos que decía, es que eso no me inhabilita. No, sí te inhabilita, porque tú formas parte de la cuota del Poder Judicial que ya les da 4 votos dentro del Consejo. No puedes estar en los 3 votos independientes que precisamente están ahí para equilibrar al Consejo de la Judicatura. Me llama la atención que los actuales sistemas impongan a los candidatos a jueces y magistrados que se sepan prácticamente toda la jurisprudencia, todos los códigos, etcétera, y que a final de cuentas no les demos a todos la misma posibilidad de participar en el Consejo de la Judicatura Federal. La insaculación de miembros del Poder Judicial para formar consejeros es mala. Bueno, hagámoslo por la votación entre ellos, que ellos designen quiénes son sus representantes hacia adentro del Consejo de la Judicatura, pero no monopolicemos otra vez esto en la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, doctor Pedro Nava. Y ahora, de conformidad con el acuerdo establecido para esta comparecencia de 14 de noviembre de 2012, cedemos el uso de la palabra al senador José María Martínez Martínez. Gracias, senadora Gómez. En verdad, me
escuchando la exposición del compareciente, abogado Pedro Nava Malagón, me gustaría destacar dos asuntos. Uno de ellos tiene que ver en efecto con lo que presenta para este proceso en calidad de ensayo personal, y también tiene que ver mucho con la exposición que ya comentó ante estas Comisiones Unidas. Primero, con respecto a la independencia del Poder Judicial, que en el dicho de quien comparece debiera ser el Consejo de la Judicatura Federal quien velara por tal independencia, en tratándose de que estamos hablando que a su cargo están los magistrados y los jueces. Al respecto, preguntarle al compareciente cuáles son las acciones concretas con las que comenzaría en caso de que resulte designado consejero para lograr esta total independencia y autonomía del Poder Judicial frente a los otros dos poderes. También creo que es de destacar lo que al final fue su intervención con respecto al diseño constitucional del Consejo de la Judicatura. Comparto plenamente lo que ha expuesto en esa parte final con respecto a quienes hoy compiten en calidad de magistrados o jueces para un cargo del Consejo de la Judicatura, tomando en consideración que en efecto son ellos los que eventualmente estarían en la posibilidad de ser favorecidos por la designación de la Suprema Corte en razón de los espacios que le corresponden de acuerdo a la Constitución. Esto implicará una segunda pregunta al compareciente, decirle que comparto en principio esto, pero sí me gustaría escuchar su propuesta respecto a un nuevo mecanismo para el nombramiento de los consejeros y cuál sería. De momento esto. Muchas gracias, senador. Cedemos el uso de la palabra al doctor. Muchas gracias. Gracias, senador. La propuesta específica es la elaboración de un protocolo, acuerdo o reglamento que emita el Consejo de la Judicatura, en virtud del cual se tenga o el Consejo diseñe cuáles van a ser los pasos que se van a seguir cuando exista un ataque institucional en contra de jueces y magistrados, en donde necesariamente tendría que aterrizarse la fracción 10ª del artículo 81, que es el que le da la facultad al Consejo para suspender jueces o magistrados y que estos puedan ser procesados por un juez diverso. Y por lo que hace a su segunda pregunta, yo creo que el sistema de insaculación parte de premisas ciertas. ¿Cuáles son? Que no hay jueces o magistrados de primera o de segunda. Entonces, el magistrado que esté en Chiapas o esté en Nogales tiene el mismo derecho de acceder al Consejo de la Judicatura que los demás magistrados, que además son los que van dando vueltas, Tribunal Electoral, Consejo de la Judicatura, luego los nombra la Corte para la Defensoría y vuelven a regresar. No podemos pensar que hay jueces y magistrados de primera o de segunda. Yo creo que todos tendrían que tener acceso al Consejo, pero si este sistema de insaculación no les gusta, podemos implementar el sistema italiano, que sean los propios jueces y magistrados los que voten quiénes los van a representar en el seno del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias por sus preguntas. Ahora le cedemos el uso de la palabra al senador Manuel Camacho, también para hacer. Sí, muchas gracias, senadora. Respuesta. Bueno, escuchamos la argumentación a favor del equilibrio dentro del Consejo, pero yo quisiera preguntar sobre la otra parte. Si debe haber un Consejo equilibrado, entonces, ¿cuál es la cualidad principal que debe tener el consejero que nombre el Senado? ¿Cómo no, senador? Es una pregunta importantísima. Yo le diría que el primer elemento que tiene que tener los dos consejeros de este Senado de la República y el del Presidente de la República es precisamente no tener una vinculación, no sentirse parte, y espero no
ofender a nadie, no formar parte de la familia judicial. Esa independencia es el principal requisito, aunque le voy a recordar, o más bien le hago hincapié en que los consejeros de la Judicatura tienen que llenar los mismos requisitos que los ministros de la Suprema Corte. Entonces, la única diferenciación que habría ahí es el sentido de la autonomía frente al Poder Judicial de la Federación, para que fuese un equilibrio real. Los que hemos tenido la oportunidad de estar dentro del Poder Judicial, esa línea jerárquica es fundamental. Todos los que están dentro del Poder Judicial ven en los ministros a sus superiores jerárquicos. Ha sucedido cuando incluso los magistrados son ascendidos a ministros, nunca ven a los ministros de antaño como pares, siempre hay un respeto especial propio de la función. Entonces, regresando directamente a lo que usted me pregunta, la independencia frente al Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su respuesta. Ahora cedemos el uso de la palabra al senador Arturo Zamora Jiménez. Gracias, Presidenta, muchas gracias. Bienvenido a esta comparecencia, muchas gracias. Estuve escuchando con detenimiento sus intervenciones hace unos momentos. Gracias. A través del monitor. Yo quisiera compartir con usted y con los compañeros senadoras y senadores que hay algunos argumentos que no los comparto, y no los comparto por lo siguiente. La convocatoria que emite el Senado de la República es una convocatoria a través de la cual todos los que se inscribieron tienen exactamente el mismo derecho. Ninguno puede tener un derecho eliminado por formar parte del Poder Judicial o por alguna otra razón. Los únicos requisitos que establece la convocatoria son los que se precisan en la Constitución General de la República. Y al haber cumplido los requisitos todos ellos, pues definitivamente todos ellos son candidatos, y aquí el procedimiento es el tema de la idoneidad. Y quisiera, aprovechando que tengo el uso de la palabra, preguntarle a usted, con la experiencia que tiene y que veo de sus antecedentes curriculares, en el supuesto de que ya usted fuese consejero de la Judicatura Federal, ¿cómo emplearía su experiencia para que el sistema de justicia en el ámbito del Poder Judicial de la Federación se adapte a la nueva realidad de lo que se prevé contenga la reforma en materia de amparo? El amparo adhesivo, los temas que tienen que ver con las sesiones de tribunales colegiados que sean públicas, abiertas, los temas que tienen que ver con las decisiones que se vayan a formar con la nueva forma de llevar a cabo los procesos de la formación de jurisprudencia, lo que tiene que ver con la modernización para la firma que pueda hacer en un momento dado a través de sistemas electrónicos. Vamos, todo este tipo de cosas que tienen que ver con modificaciones sustanciales de carácter administrativo al servicio de un fin que es precisamente la justicia, ponderando las reformas en la ley de amparo que sustancialmente pues tienen una gran orientación de las modificaciones que se hicieron en junio del año pasado. ¿Cómo usted desempeñaría esa actividad? Sí, mire, yo primero quisiera comentarle que con base en mi experiencia yo partiría de situaciones reales, porque, por ejemplo, le voy a comentar. Cuando se establecieron las sesiones las sesiones filmadas de los tribunales colegiados de circuito, se da un fenómeno muy curioso. La sesión filmada es el miércoles y el colegiado sesiona el martes en una sesión previa. ¿Me explico? Entonces, ese sistema de filmar las sesiones no sirve de nada. Un día antes los magistrados ya sesionaron y entonces nosotros podemos ver en la Cámara una sesión tersa, una sesión en la que no hay ningún problema y que prácticamente se vota el asunto. ¿Qué tenemos que hacer? Partir de situaciones reales. En materia de amparo, que es lo que yo le comentaba, yo, independientemente de la posición doctrinal que tenga respecto de cómo resolvería o mi criterio jurídico que yo puedo manejar en el control de convencionalidad o en la protección de los derechos humanos,
a nivel Consejo de la Judicatura es irrelevante. Yo lo que tengo que ver es cómo voy a instrumentar los juicios orales, las partidas presupuestarias que yo voy a necesitar para poderlo instrumentar, qué garantías les voy a dar a los jueces de proceso para que lo pueda hacer, las instalaciones. No sé si usted conozca los juzgados en materia de cateos y de arraigo. Esas instalaciones no son adecuadas para ese tipo de jueces. Están, para el tipo de actividad que desempeñan, están en edificios completamente inadecuados para hacerlo. Entonces, si usted me pregunta en concreto qué voy a hacer o qué haría yo, es la instrumentación de que verdaderamente hubiese la publicidad que determina la ley, no una publicidad engañosa, que pueda haber un conjunto de personas que estén avalando lo que está haciendo el tribunal colegiado de circuito, lo que va a hacer el juez de instrucción, lo que va a hacer el juez de sentencia, que yo pueda saber hoy, cuando consulte en internet, cuál es el sentido de una resolución y que no me digan que porque cierra el colegiado a las 3 de la tarde y me tengo que esperar al día siguiente. Esos son los elementos que sí le tocan a un consejero de la Judicatura, no los alcances de la reforma constitucional. Eso lo verán jueces, magistrados y ministros en última instancia, no los consejeros de la Judicatura. Muchas gracias, doctor Pedro. Si ya no hay más audiencia, preguntas que deseen realizar. Sí, senador José María Martínez. Gracias, senadora. Con relación a estas últimas respuestas dadas por el compareciente, con motivo de las atribuciones específicas que tiene el Consejo en materia de administración, adscripción y vigilancia, que son la parte fundamental, permítame la redundancia, del Consejo de la Judicatura, comparto plenamente que en efecto sean más dedicados a poder garantizar una justicia más pronta, más expedita, con mayor transparencia, con mejor administración, con mayor especialización en el tema de evaluación y capacitación de los jueces. Sin embargo, me parece que en el tema de vigilancia sí no me quedó todavía muy claro con respecto a la intervención del compareciente en sus respuestas. Preguntarle, en materia de vigilancia con respecto a el actuar de los órganos jurisdiccionales, concretamente magistrados y jueces, ¿cuál sería su posición al respecto en caso de que le sea designado por este Senado como consejero de la Judicatura Federal? Claro que sí, senador. Este tema hay un aspecto fundamental en donde el Consejo se maneja entre el exceso y el defecto. Si yo voy ahorita y promuevo una queja en contra de un juez o magistrado, en donde diga yo que advierto que una resolución es notoriamente imprudente y que supongo que hubo alguna manipulación de esta resolución por parte de X juzgador, el Consejo de la Judicatura inmediatamente me dice que me estoy metiendo a criterio jurídico y que ellos no pueden revisar criterio jurídico y me desechan la queja. Esto es inaudito. No podemos a alguien que tiene esta posición, que está haciendo esta denuncia ante el Consejo, contestarle que se están metiendo en criterio jurídico, porque esto llevado al extremo, entonces yo puedo decir la barbaridad que se me ocurra como juzgador y no hay forma de revisarlo. Esto se tiene que revisar hacia adentro de la Comisión de Disciplina. Tenemos que tener un protocolo muy claro de cuáles van a ser los pasos que se van a seguir. Para que el Consejo mande una visita extraordinaria, tiene que haber prácticamente un escándalo como el de depósitos multimillonarios en una cuenta para que se mande una visita extraordinaria. No podemos manejarnos entre este exceso y defecto. Yo insisto, tendríamos que hacer un acuerdo, un reglamento, un protocolo por medio del cual pudiéramos ver los pasos a seguir en una investigación específica. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por su participación, doctor Pedro Nava Malagón, felicidades. Solicito a asistencia legislativa que por favor acompañe al compareciente y... Muchísimas gracias.
licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría y doctorado en Administración Pública por la misma Casa de Estudios. Ha sido secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental. Fue director para América Latina del International Council of Environmental Law. Fue también asesor del Procurador de Protección al Medio Ambiente del Estado de Veracruz. Asimismo, ha sido abogado de múltiples organizaciones sociales y ambientalistas en gestiones y litigios. Bienvenido, doctor Ojeda Mestre. En términos de nuestro acuerdo parlamentario, tendrá usted el uso de la voz para una presentación inicial y posteriormente los grupos parlamentarios le formularán algunas preguntas. De nueva cuenta, bienvenido y felicidades por estar en este proceso. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente de la comisión, señores senadores. Veo que tienen ustedes, integrantes de las comisiones, una tarea sumamente difícil. Le hemos dado seguimiento puntual. Es una cuestión muy delicada el seleccionar a un consejero de la Judicatura Federal en estos momentos de la impartición de justicia en nuestro país. México ha crecido no nada más demográficamente, económicamente, con sus asimetrías sociales, sino que se ha vuelto un país sumamente complejo, sumamente difícil, porque afrontamos fenómenos como el de la delincuencia creciente, como el de la tensión entre la sociedad y sus instituciones públicas, o la otra tensión de la que hablaba Jürgen Habermas, entre facticidad y validez. La principal dificultad ahorita es sanear a las instituciones, sanear el país, recuperar muchos aspectos o muchas cosas que hemos ido perdiendo. Y una de esas cosas que tenemos que recuperar es la confianza de la sociedad en el Poder Judicial, la eficiencia de los impartidores de justicia, la agilidad para que esos procedimientos se den, el conocimiento pleno, la catadura moral o ética de los impartidores de justicia y de los auxiliares de los jueces, magistrados y ministros en el Poder Judicial. Es decir, la palabra corrupción nos persigue tremendamente. No necesito abundar sobre ella porque todos aquí la conocemos, todos hemos oído hablar de ella y todos la hemos padecido de una forma o de otra. No es una cuestión privativa de nuestro país, ni solamente del Poder Judicial. Les quiero robar unos minutos rápidamente para contarles una anécdota que me sucedió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Inglaterra, con el que tuve oportunidad de coincidir en unos trabajos allá en el país de Gales. A mí me había llamado la atención que vi, cuando fui a la Suprema Corte, vi los muebles todos destartalados, todos polvosos, las pelucas esas que usan casi apolilladas, en fin. Y cuando vi eso y tuve la oportunidad de cenar con él el día de su conferencia, dije, oiga, ¿qué está pasando? Yo tenía otra imagen de la Suprema Corte de Justicia de Inglaterra. Y me dijo, estamos muy mal, muy mal. Dice, hay una corrupción terrible aquí en Inglaterra, hay un retraso tremendo, hay una burocracia espantosa. Él preparó un reporte tan delicado, una autocrítica tan grave, no estoy hablando hace muchos años, soy viejo pero no tanto, preparó un reporte tan impactante que lo quitaron de presidente de la Suprema Corte y lo hicieron ministro de Justicia para que arreglara todo el porquerillero que tenían ahí. Y él dijo, me decía, mire, casi todo el tiempo ganan los más sinvergüenzas los juicios, casi todo el tiempo ganan los más ricos, casi todo el tiempo ganan los más corruptos, casi todo el tiempo ganan los más tramposos. Dice, pero el casi es lo que justifica nuestra lucha. Yo creo que en ese momento estamos nosotros aquí. Nosotros necesitamos limpiar esto,
agilizarlo, modernizarlo, acercar la justicia a los justiciables. Y para eso necesitamos buenos consejeros de la judicatura. Y para eso, obviamente, necesitamos buenos jueces, buenos magistrados, buenos ministros. Pero al Senado de la República le toca esta delicadísima función de escoger a los integrantes del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo vamos a modernizar? No ha pasado ni 2 meses en que ya por fin el Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya hizo sus juicios en línea, ya están las sentencias en línea. Sí, nada más que hay una cosa, señores senadores, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sorprendentemente no pertenece al Poder Judicial de la Federación, pertenece al Poder Ejecutivo, una cosa increíble, ¿verdad? Pero bueno, hay posiciones a encontrar. No es tan fácil esto de la impartición de justicia, es una cuestión sumamente delicada. Nosotros creemos que se debe modernizar. Yo creo que estamos en una época, en la dichosa era del conocimiento, en que la justicia, si no se hace llegar rápido, bien y confiablemente a la población, a la ciudadanía, a la sociedad, no será justicia. Entonces, por eso creemos que se necesita verticalidad, como lo presenté en mi escrito, una condición ética especial, un conocimiento de los temas, haber conocido qué pasa en los juzgados, qué pasa con las sentencias. Los procesos se vuelven carísimos, difíciles, lentos, lejanos, ¿no? Al ciudadano lo estafa el abogado defensor, en fin, cosas que ya todos ustedes saben. Entonces, podemos nosotros arreglar eso. Nuestro país tiene que mejorarse, y en un aspecto como el de la justicia se ha vuelto ya urgente. No me quiero extender más, no sé cuál es el tiempo de que disponemos, pero son 2 pilares. Las 2 funciones axiales son la condición axiológica de quienes vayan a ser o deban ser consejeros de la judicatura y, bueno, un conocimiento también administrativo, porque no hay que olvidar que son órganos administrativos del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias por su gentileza. Al contrario, doctor Ojeda, para formular preguntas tiene el uso de la voz el senador Manuel Camacho Solís. Bueno, sea usted bienvenido, doctor Ramón Ojeda Mestre. A mí me queda claro por su presentación y por su ensayo que usted tiene claras las prioridades de lo que representa esta responsabilidad. Yo quisiera nada más referirme a 2 palabras que usted mencionó en este momento. Una, la palabra sanear como eje de una acción pública, y la otra, la palabra el casi, de su plática con el presidente de la Corte Británica. Usted va a ser miembro de un organismo colegiado, de un consejo. Entonces, es el casi del casi. Es decir, ¿cómo lograr que una gota de saneamiento, de lucidez, de transparencia, irradie para cambiar de manera significativa las decisiones de una institución tan compleja y de un consejo en donde usted no manda, sino usted puede simplemente tener una posición? Gracias, senador. Tiene usted el uso de la voz hasta por 3 minutos para formular las respuestas. Sí, rápidamente, señor senador Manuel Camacho Solís. Mire, tenemos experiencias muy recientes. Hay una sentencia en relación con un juicio de los pescadores de la laguna de Tampamachoco en Veracruz contra la Comisión Federal de Electricidad. Para ganarle un caso a la Comisión Federal de Electricidad, los pescadores de Ostión, de allá de tu tierra, senador, perdón que te hable tú, pero no nos conocíamos, pero a tu familia, para ganarle un caso a unos pescadores a la Comisión Federal de Electricidad,
que maneja una cantidad de recursos económicos, políticos y de toda índole, técnicos. Es muy difícil, sumamente difícil. Bueno, pues después de años, 5 años se llevó el juicio y lo lograron ganar, obviamente de una instancia en otra o de un juicio. Finalmente, en la Suprema Corte lo ganan. La sentencia no se ejecuta. No la ejecuta porque el juzgador pues se la toma con calma. Y mientras el juicio fue porque desapareció el ostión, desapareció el camarón, desapareció el mangle, etcétera, en la laguna. Es un daño ecológico tremendo, ¿no? Es que la corrupción no es nada más de que alguien viene y da una mordida a un juez o a un secretario o a un funcionario o a un agente de tránsito. No, hay diferentes formas de ese desquiciamiento ético, ¿no? Y una es cuando la corrupción es obsecuencia ante el Poder Ejecutivo, ante la dependencia paraestatal fuerte, como sucede con el caso de Petróleos Mexicanos, etcétera, ¿no? Entonces nosotros necesitamos limpiarlo. ¿Cómo es que lo dice muy bien el senador Camacho, es una gota aquí, un pequeño? Es que si no empezamos por lo pequeño tampoco podemos llegar a lo grande, y necesitamos romperle el espinazo a esa inercia de inmoralización que traemos, por decirlo suavemente, ¿no? Necesitamos en todas las instancias, aquí en cada oficina, por muy pequeño que sea, ahí tenemos que dar la lucha, y la tenemos que dar la lucha los que la sentimos, los que la tenemos clara, los que todavía podemos arriesgar incluso la vida si es necesario. ¿Cuántos abogados han muerto en la lucha por una idea? Yo ahorita les voy a mencionar desde luego a Jonathan González y a Silvia, no me acuerdo su apellido, que los matan por llevar un juicio, y eso se da en el país, pero otros los corrompen, otros los amenazan, etcétera. Bueno, pues necesitamos, perdón la expresión, jugárnosla, jugar con esa convicción y saber que uno trae ese compromiso, porque para eso fuimos enseñados, para eso nos dio la educación pública, lo que nos dio, conocimientos y valores. Ese es el casi en el que yo creo que nosotros debemos de pensar, al precio que sea, y sea yo el consejero o el que sea, ¿no? Hay que estar vigilantes todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Senador José María Martínez, por favor. Gracias, senador presidente. Bienvenido, doctor Ojeda. De acuerdo al ensayo con el que usted comparece ante este proceso, usted da importancia, cuando menos desde mi opinión, sobremanera al lenguaje jurídico. Yo en ello le preguntaría si usted cree que modernizando el lenguaje jurídico tal y como lo propone en su ensayo es el instrumento que hace falta para lograr la legitimidad del Poder Judicial, como una primera pregunta. Y una segunda propuesta es preguntarle a usted qué propone para conciliar la legalidad y la legitimidad democrática, también derivado del ensayo que usted nos ha presentado. Por su respuesta, muchas gracias, doctor Ojeda. Gracias, senador Martínez. Doctor Ojeda, proceda, por favor. Sí, señor presidente. Senador Martínez, si lo digo así, no logré transmitir la idea, que le agradezco que me permita ampliarla. No, es que el problema de la impartición de justicia y el problema del Consejo de la Judicatura no se ciñe a un solo aspecto. Yo creo que ustedes a lo largo de estas comparecencias de todos los candidatos se habrán dado cuenta la cantidad de aristas y de caras que tiene este poliedro, ¿no? Son muchos aspectos. Es el lenguaje, es el utilizar medios electrónicos, es el verdaderamente estar pendiente de qué hacen los jueces, los magistrados, no burocratizar el asunto, ver cómo están viviendo cada uno de ellos, cómo revisar las sentencias. No digo subordinar el criterio jurídico al Consejo de la Judicatura, no, tiene que haber una independencia, tenemos que dar la garantía de la libertad para la expedición o para el dictamen de la sentencia, pero
los lenguajes también que estamos a veces utilizando son lenguajes ya que vienen casi desde las Cortes de Cádiz, ¿no? Y entonces ese no es el lenguaje moderno ni siquiera del sector jurídico, ni siquiera de las escuelas de derecho. Hay nuevas asignaturas, nuevas teorías jurídicas, nuevas palabras que necesitamos ir utilizando e incorporándolas al sistema jurídico mexicano. ¿Cómo? Ayudando a los juzgadores a que se capaciten, a que tengan acceso a la literatura jurídica moderna. Afortunadamente, insisto, contamos con el Internet, ya no hay que comprar esos libros carísimos que ahora se venden, sino todos pueden tener, todos los secretarios, jueces, ministros, magistrados, etcétera, pueden tener acceso a ese lenguaje que no es nada más lenguaje, decían los latinos, nómina es númina. Cada palabra trae su energía, su espíritu, su trascendencia. Entonces, cada palabra que utiliza un juzgador debe ser la precisa, la adecuada, para que surta efectos la justicia. Y la legalidad convertida en legitimidad y en aceptación democrática se va a dar porque todos los pueblos, y desde luego el mexicano no es distinto, se dan cuenta, perfectamente cuenta, cuando su juzgador es sabio y honrado. Se dan cuenta, se corre la voz. Incluso entre los sinvergüenzas saben qué funcionario del Ejecutivo, qué policía sí recibe o no recibe. Lo saben. Entonces, si nosotros logramos que la gente sepa a través de que las sentencias sean claras, públicas. Cuesta mucho trabajo tener acceso a las sentencias. A estas alturas las esconde, tienes que pedir una serie de trámites ante una serie de secretarías para conocer. Hombre, como si estuviéramos escondiendo algo extraño, ¿no? Ya no. Ahora, pócar abierto, señor senador. Gracias, doctor Ojeda. Senador Arturo Zamora, por favor. Gracias, presidente. Pues bienvenido, doctor Ramón Ojeda. Me da mucho gusto escuchar la intervención que tiene, por supuesto, un gran sentido para recuperar confianza. Entiendo que el Poder Judicial de la Federación es un órgano del Estado mexicano que sí tiene un alto grado de confianza por sus resoluciones, por sus decisiones. Entiendo que el tema de confianza es el de la opinión pública al sistema de justicia completo, así lo percibo yo. Sabemos que en todos los ámbitos hay eficientes servidores públicos y hay otros que son tan deficientes que incluso caen precisamente en el esquema de corrupción, que como bien lo dice, ha crecido mucho. Yo le preguntaría los cómo, en dos sentidos. Los costos de la justicia para los ciudadanos mexicanos son muy altos, por supuesto. Acceder a una decisión de justicia definitiva y después todavía que se cumplan esas expectativas, tiene altísimos costos económicos y muchas veces costos sociales. Yo le preguntaría los cómo, ya como integrante del Consejo de la Judicatura, ¿qué hacer para hacer realidad, abatir estos costos sociales, económicos, en un anhelo de justicia? Gracias, senador. Proceda, doctor, por favor. Sí, ese es quizá otro de los factores torales, maestro Arturo Zamora. Usted es maestro de la Universidad de Guadalajara, es un gran conocedor del derecho y de la práctica, y sabe que lo que está usted diciendo es exactamente justo y correcto, pero el Estado tiene la obligación, como se ha dicho muchas veces, de no tratar igual a los desiguales. Es decir, el Consejo de la Judicatura y el Estado en su conjunto, el Poder Legislativo, tenemos que facilitar el acceso a la justicia. Hay incluso convenciones internacionales, el acceso a la justicia de los justiciables, con recursos económicos, con defensorías de oficio reales, con asesoramientos adecuados por parte de las universidades, con opciones de financiamiento real
por parte del sistema del Poder Judicial, de una vigilancia permanente de los juicios. Uno nota cuando hay esa disparidad o esa asimetría en los recursos, sobre todo cuando son casos muy importantes, como se logran ganar en otros países. Es una tristeza, señores senadores, que modificaron ustedes el artículo 17 constitucional para las acciones colectivas y no hay una sola acción colectiva ahorita en curso en materia. Y es que está la ley, pero lo que dice el maestro Zamora, ¿cómo le hacemos para que efectivamente, ¿verdad?, el que no tiene dinero para pagar un abogado, un ejidatario, un pescador, una mujer divorciada o en proceso de divorcio, algo que no tiene dinero, que se queda sola, ¿quién la va a apoyar? ¿Cómo la van a apoyar? O el hijo que se queda huérfano, etcétera, ¿no? Necesitamos que sea el Estado, ¿no? Nuestro maestro Thomas Hobbes, ¿verdad?, hizo el Leviatán y puso ahí el filacterio en la portada: non es potesta super terram que compareturei. No hay poder sobre la tierra que se le compare al Estado. Ya vimos que no es cierto eso en el Estado moderno. Ahora los intereses económicos de una tabacalera, de una alcoholera, de una inmobiliaria, son intereses económicos brutales. Entonces, si el Estado no acude a través del Consejo de la Judicatura o a través de las leyes que ustedes lleven a los códigos, si no logramos que haya ese apoyo económico para hacer real el acceso a la justicia, no lo vamos a poder lograr. La asimetría seguirá y seguirá teniendo vigencia lo que decía Lord Woolf, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Seguirán ganando los que tengan más dinero para pagar técnicos, peritos, abogados, mordidas, viajes, etcétera. No, necesitamos emparejar, que además esa es la filosofía de la legislación mexicana. La Constitución que aún nos rige, esa es la filosofía que tiene. A pesar de todo lo que le ha pasado, lo que le ha ocurrido a nuestra pobre Constitución, sigue teniendo, y el artículo 100 que establece el Consejo de la Judicatura tiene el mismo espíritu. Y para eso se designan, como ya se ha dicho 20 veces aquí, los 3 consejeros que no son estrictamente del Poder Judicial. Gracias, doctor Ojeda. Se ha agotado el orden de los oradores inscritos para formular preguntas. Le agradecemos de nueva cuenta su participación en esta comparecencia, no sin antes felicitarlo por su participación en este proceso. Muchísimas gracias, doctor.